Bueno, vamos a empezar a hablar de las neumonías. Empezamos con neumonía aguda de la... Vamos a primero a clasificar las neumonías. Esto es muy importante si son extrahospitalarias o intrahospitalarias o también neumonías en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso. ¿Cuál es la diferencia y por qué se clasifican? Porque el agente etiológico, los gérmenes o los microorganismos que están involucrados en este tipo de neumonías es extrahospitalarias, intrahospitalarias o en pacientes inmunodeprimidos van a ser diferentes. Entonces, seguramente en las extrahospitalarias las voy a tratar de una determinada manera o con un tipo de antibiótico y las intrahospitalarias o pacientes inmunodeprimidos con otros tipos porque son otros gérmenes. Nosotros vamos a hablar ahora más de las extrahospitalarias, por eso le vamos a decir neumonías de la comunidad, también cuadros agudos, ¿no? Bueno, ¿cómo definimos las neumonías agudas de la comunidad? Entonces, son aquellas que tenemos una infección en el parénquima pulmonar, o sea, no solamente los cuadros bronquiales, ya acá compromete el parénquima pulmonar, y entonces vamos a tener signos y síntomas que son de una infección respiratoria baja, o sea, pulmonar. Y a esto se agrega, ahora después vamos a ver los signos y síntomas que son, y a esto se agrega la aparición de infiltrados en las imágenes, en la radiografía de tórax o en la tomografía. Y generalmente son pacientes que están en la comunidad, o sea que no están hospitalizados, o por lo menos que no estuvieron hospitalizados dentro de los últimos, acá dice 14 días, pero algunos pueden considerar hasta un mes y depende los tipos de pacientes, en algunas series se consideran hasta 3 meses, pero es entre 14 y 30 días, o 15 y 30 días. ¿Cuáles son los agentes causales más importantes de las neumonías extrahospitalarias o neumonías de la comunidad? Es el neumococo. Esto se lleva casi el 60%, fíjense que las series son muy amplias, pero es el agente etiológico más frecuente en una neumonía de la comunidad, en un paciente adulto con pulmones sanos, es el neumococo o el streptoneumoniae. Después tenemos otros agentes etiológicos, como las que le llamamos las neumonías atípicas, después la vamos a ver, o también los virus, como actualmente están todo lo que es virus respiratorios, influenza, sincicial y los coronavirus. Bueno, de acuerdo a esta clasificación y al cuadro clínico y eventualmente a los agentes etiológicos, también se puede dividir en 4 grupos. Y acá tenemos un resumen, digamos. El primer grupo son los adultos menos de 60 años que no tienen comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Por ejemplo, que no tenga enfermedad pulmonar crónica, que no sea diabético, que alguna enfermedad inmunodepresora, lupus, autoinmunes, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, ¿sí? El grupo 2, el grupo 1, el manejo es ambulatorio, uno puede dar el antibiótico y el paciente puede continuar su tratamiento en su domicilio y puede ir controlándose por consultorio externo o en las guardias, pero el paciente básicamente es de manejo ambulatorio. Después tenemos el grupo 2, que acá agrupamos los pacientes que tienen más de 60 años con algún tipo de comorbilidad, ¿sí? Pero que no hay, signos de gravedad, a pesar de que tienen comorbilidad. Entonces, en algún momento se puede manejar en forma ambulatoria, pero a veces requiere un tipo de internación. Después tenemos el grupo 3, que ya tenemos los pacientes donde requieren una internación porque tienen algún signo de gravedad, y los del tipo 4 ya son los que están internados en áreas críticas donde por ahí requieren ventilación no invasiva o altas concentraciones de oxígeno o respirador artificial. Bueno, los gérmenes en el grupo 1, estos pacientes donde eran menos de 60 años sin comorbilidades, como dijimos, los gérmenes más comunes son el neumococo, pero también fíjense que está el micoplasma y las clamidias. Estos son gérmenes atípicos, que les llamamos, junto con los virus y a veces algunos hongos. Después también tenemos el Haemophilus influenza. Entonces fíjense que están micoplasmas, clamidias, Streptococcus pneumoniae y la influenza son los más frecuentes en este grupo.
Acá, que habíamos dicho el manejo ambulatorio, la mortalidad es menos del 1%, tienen generalmente buena evolución, siempre y cuando se dirige el tratamiento correctamente. En el grupo 2, los pacientes mayores de 60 años con alguna comorbilidad, fíjense que también el Streptoneumoniae y el Haemophilus son los más frecuentes, pero acá se agregan algunas enterobacterias, el Staphylo aureus, y también podemos tener otro tipo de gérmenes, la Moraxella catarrhalis, Legionella, Mycobacterias u hongos. La mortalidad acá sube un poco por la comorbilidad, al 3%, pero a veces hay grupos, gran cantidad de pacientes, un 20% aproximadamente, que pueden pasar a lo que nosotros llamamos al grupo 3. ¿Sí? Lo que tienen en este tipo de agentes etiológicos tienen más virulencia, y dentro de estos bacilos gram negativos, las enterobacterias, unas son la Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Sobre todo en pacientes etilistas o diabéticos. Lo mismo pasa con el Haemophilus influenza, sobre todo en los EPOC. Pero esto después lo vamos a ver. Bueno, después tenemos las neumonías, que son las del grupo 3 que requieren internación, algún tipo de internación en la sala de clínica médica. Acá aumenta la mortalidad de 15 a 25%, son pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad. Con respecto a los gérmenes más frecuentes, lo mismo, el Streptoneumoniae, los influenzas, las enterobacterias, el Staphylo aureus. Después tenemos también algún tipo de clamidias, virus, Legionella. Algunos hongos, etc. Acá generalmente son neumonías que pueden ser polimicrobianas, incluso la presencia de gérmenes anaerobios, por ejemplo en episodios de broncoaspiración, con también infecciones, por ejemplo, clamidias y legionela. Bueno, acá la legionela en el país no hay registrados, son muy poquitos casos, pero esto es más, por ejemplo, en España o en Estados Unidos. Legionela. Y el grupo 4 ya tenemos la internación en terapia intensiva. Estamos hablando siempre de neumonías, lo aclaro, extrahospitalarias. Un paciente, por ejemplo, que viene con signos y síntomas de una infección respiratoria, en 48 horas evoluciona mal o en 24 horas y entra a terapia intensiva. Son pacientes que están una semana o 2 semanas, porque ahí ya estaríamos hablando de neumonías intrahospitalarias. ¿Sí? Sí puede pasar que el paciente entra a terapia a las 48 horas y su estancia dure una semana y después se sobreinfecta y sí con gérmenes intrahospitalarios. Pero este caso sería neumonías de la comunidad que evolucionan gravemente y necesitan terapia intensiva. Entonces los gérmenes, también los mismos, la Streptoneumoniae, el Haemophilus, el Staphylo. Enterobacterias, la Pseudomonas, también acá se agrega la Pseudomonas. Especialmente en enfermos que están por ahí con geriátricos o pacientes con bronquiectasias, porque son generalmente microorganismos que por ahí están colonizando la vía aérea, pero tienen alguna comorbilidad en un EPOC, o en un asmático, o en un paciente inmunodeprimido, o en los pacientes ancianos, o en la enfermedad fibroquística. También acá tenemos otros gérmenes que pueden también ser origen de estas neumonías. Y acá la mortalidad es alta, ¿no? Cerca de un 50%. Bueno, vamos a las manifestaciones clínicas, entonces, que yo les contaba al principio. Fiebre y todos los síntomas respiratorios, especialmente la tos, la expectoración. La expectoración muchas veces tiene que va cambiando rápidamente la coloración y se hace bien purulenta. El dolor de pecho, dolor tipo pleurítico, que incluso cuando empieza a aumentar la respiración o tos, aumenta el dolor. Y la disnea, o la dificultad respiratoria, que esto muchas veces va siendo progresivo. Hay que tener en cuenta que muchas veces en pacientes ancianos o inmunodeprimidos a veces no tienen estos síntomas tan floridos, o los pacientes deshidratados no tienen expectoración, pero tienen otras manifestaciones. A veces hacen alteración de la conciencia, son pacientes por ahí, están en el geriátrico y empiezan a estar más confundidos o hacen delirio o empiezan a estar más hipoxémicos, se agitan, taquicárdicos y por ahí no tienen ni fiebre, ni tos, ni dolor de tórax, ni disnea a veces. Entonces hay que estar muy atento a este tipo de manifestaciones porque también, y después aparece sí
algunos síntomas más floridos. Entonces, siempre cuando tenemos algún paciente con algún trastorno de la inmunidad o ancianos que tienen alguna manifestación, por ejemplo, sobre todo neurológica, o algún aumento si es un hipertenso empieza con hipertensión, si es un diabético empieza con hiperglucemias, si es un paciente renal crónico reagudiza su enfermedad renal, o sea, algo que exacerbe, entonces buscar algún cuadro respiratorio que puede estar apareciendo y no dar manifestaciones tan claras. Bueno, acá tenemos, si es una neumonía, vamos a tener todo un síndrome de condensación. Acá les dejo en este cuadro un repaso de todo lo que es la semiología respiratoria para recordar de lo que vamos a tener en una neumonía. Hay diferentes tipos de gérmenes en las neumonías estas agudas de la comunidad que pueden dar patrones determinados o manifestaciones clínicas específicas. Por ejemplo, el Staphylo aureus meti-R, que es el Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad, porque también tenemos el intrahospitalario, es el mismo Staphylo aureus, lo que pasa que tiene una resistencia diferente al intrahospitalario y no es sensible a todo lo que son derivados de meticilina, como las penicilinas, amoxicilina, etc. Son resistentes. Pero tienen una característica que pueden pensar uno que puede ser un estáfilo meticilino resistente de la comunidad. Una rápida progresión en los infiltrados, puede haber derrames pleurales, evidencia de necrosis pulmonar, es bien agudo, sobre todo se da en pacientes jóvenes previamente sanos y pueden debutar rápidamente con un cuadro así gravísimo, con compromiso pulmonar. Aspecto también el líquido pleural como si fuera un empiema o un exudado. Puede haber hemoptisis, y puede haber también lesiones cutáneas como pequeños focos sépticos en la piel que se puede ver, como un puntillado. Esta erupción eritematosa, bien de la sepsis, o puede haber un síndrome de piel escaldada donde también se produce una lesión en la piel que tiene que ver con todos estos mecanismos. Y nosotros hablamos de neumonías típicas, estas neumonías que son producidas por los gérmenes generalmente bacterianos, como les dije, el neumococo, el Haemophilus, puede ser también el Staphylo aureus, y dan un comienzo agudo, la fiebre agudo y alta, escalofríos, es decir, el paciente se encuentra en buen estado general, y a las 2 horas empieza con fiebre, 38, 39 grados, con todo un cuadro bien tóxico, ¿no? La expectoración ya comienza a ser progresiva y abundante en pocas horas, el dolor pleurítico que les comentaba y todo este síndrome de condensación. Generalmente en la radiografía vamos a ver una condensación localizada, que puede ser lobular o segmentaria, puede haber también broncograma aéreo, el signo de broncograma aéreo. Y muchas veces, si se ven en parche bilateral, lo que nosotros llamamos bronco. Ahí está. Acá sí, por ejemplo, ven, tenemos un bloc neumónico, puede haber también líquido ahí, eso a veces no lo puedo determinar, pero sí se ve un velamiento del todo el seno, en este caso el costofrénico del lado derecho. Entonces yo acá puedo decir que hay un infiltrado basal derecho, que podría corresponder a una condensación, hago la semiología y veo si tiene semiología de líquido o tiene semiología de condensación, hago la percusión, las vibraciones vocales, entonces ahí yo lo identifico y si no le puedo hacer tomografía. Esto también es una neumonía que a veces si se da al lado izquierdo da el signo de la silueta, es decir, tapa, ven que no se ve la silueta cardíaca, ¿no? Muestra una condensación pulmonar en la base izquierda que borra el contorno cardíaco. Entonces, esto lo que me indica es una lesión a nivel anterior. ¿Ven? Si ustedes ven entonces, la columna, si ustedes ven el perfil, se ve acá la condensación en la língula, en la parte anterior, que nos confirma esta lesión que es anterior. Porque yo por ahí con esta imagen, yo no sé si es anterior o posterior. Entonces, con esta imagen yo puedo detectar si es anterior o posterior. Después tenemos las neumonías atípicas. Las neumonías atípicas son también neumonías de la comunidad, pero tiene un curso
más insidioso, aparece fiebre, pero por ejemplo empiezan con 37, 37,5, 38, pueden llegar hasta 40, pero por ahí lo hacen a lo largo de una semana. No es tan aguda como es las neumonías típicas que les comentaba. Bien. Hay tos, que primero es la tos seca, después va haciéndose macerosa, mucosa y después se puede llegar a ser purulenta. Pero en general puede haber muchísima cantidad de secreciones, pero más mucosa, no es tan purulenta. Generalmente hay antecedentes de algún compromiso de vías aéreas superiores, una rinitis, una sinusitis, una faringitis. La semiología pulmonar no es tan llamativa como puede pasar en las neumonías típicas. Puede haber taquipnea, puede haber disminución un poco por ahí del murmullo vesicular, algunos rales crepitantes o subcrepitantes también, y puede haber manifestaciones generales, ¿no? Extrapulmonares, cuadros intestinales, dolor, falta de apetito, cefaleas, artralgias y mialgias como un cuadro viral, vómitos, intolerancia a la comida. Son temas, puede haber también. Y lo que tiene, a diferencia de las neumonías típicas, a veces puede llegar a ser un patrón, digamos, de condensación, pero lo más frecuente es que comience con todo un patrón retículo nodulillar, también llamado como envidrio esmerilado, ¿se acuerdan? Parecido a las neumonías por COVID, con ese patrón así, a veces puede ser reticular, nodulillar o ambas. Y puede haber en algunos casos alguna condensación. Generalmente el compromiso es bilateral, bivasal, comienza bivasal, y en etapas avanzadas sí compromete y hace condensaciones. Bueno, ¿qué es lo que tengo que considerar entonces en una neumonía típica? Habitualmente origen bacteriano, la más frecuente neumococo. Y el síndrome de neumonía atípica, generalmente por virus, por clamidias, por micoplasmas. La etiología, digamos que no es neumocóxica, pero entonces siempre que uno piensa en una neumonía típica, piensa que no es bacteriana y entonces apunta el tratamiento en una diferente, ¿no? De todas maneras, esto se viene haciendo, pero a veces hay que tener en cuenta que en el 42% de los casos hay correlación entre el cuadro clínico y la etiología de la neumonía, por lo tanto, esto a veces no debería solo guiar el tratamiento empírico. Es decir, que siempre considerar en una neumonía atípica la posibilidad de que haya también origen bacteriano. Los criterios de internación de un paciente, esto es una guía, ¿no? A veces son pacientes que no cumplen estos criterios y uno igual lo tiene que internar o no le gusta, no llega todavía a tener hipoxemia y ve que la imagen no le gusta. Bueno, entonces por eso esto es una guía como para que aunar criterios y uno diga, bueno, vamos a ver cuáles son los criterios de internación en general. La edad, a veces ya vimos que por ahí un paciente con solo 65 años y no tiene un criterio por ahí puede perfectamente manejarse en su casa, no tiene criterio de gravedad, también puede no internarse. Pero bueno, esto sería como un criterio de gravedad. Algún tipo de desnutrición o deshidrataciones severas, eso sí, enfermedades subyacentes, sobre todo si están descompensadas, una diabetes, una hipertensión o hipotensión, o algún problema cardíaco que haya tenido una secuela de infarto o tiene insuficiencia cardíaca. Muchas veces los pacientes vienen, por ejemplo, con una falla mixta, el motivo de la consulta es una insuficiencia cardíaca, por ahí han tenido antecedentes de infarto, y lo que se ve es que esto fue desencadenado, por ejemplo, por una infección respiratoria. Entonces, acá, por supuesto, el caso hay que internarlo porque el cuadro es más grave. Tiene 2 órganos comprometidos, nada menos que el pulmón y el corazón. Cuadros donde hay una desaturación o una hipoxemia, PO2 menos de 60, inestabilidad hemodinámica, si hay arritmia. Acá hay cosas que no cabe duda que uno tiene que internarlo, ¿no? Si tiene una afección multilobar de la radiografía o cavitaciones. La probabilidad de que sea un estáfilo que yo les decía, meticilino resistente de la comunidad, que tienen un curso mucho más maligno, o si hay bacilos gram negativos, en el caso, por ejemplo, de las broncoaspiraciones o de la sepsis por algún otro foco a distancia y que hagan también neumonías. Y también los pacientes que, por ejemplo, iniciaron un tratamiento con antibiótico empírico
y tuvieron una evolución tórpida. Vemos que a las 48-72 horas el paciente continúa en mal estado y entonces, bueno, ahí requiere la internación y rever el caso. O si también a veces son pacientes que no tienen criterios, digamos, clínicos de internación, pero ven que por ahí o tienen algún trastorno neurológico o viven solos y no pueden comprarse la medicación o tienen, o sea, algún rasgo que hagan que no van a cumplir el tratamiento en el domicilio. Y por supuesto cualquier alteración de conciencia. Entonces esto también es como falla neurológica, habría que internar. En terapia intensiva, el criterio de internación de terapia intensiva de estas neumonías, bueno, tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios menores, taquipnea, más de 30 de frecuencia respiratoria, insuficiencia respiratoria con PAFI menos de 250, la afección bilateral en la radiografía de tórax, o hipotensión, una tensión sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60. Y los criterios mayores, bueno, el requerimiento obviamente de asistencia respiratoria, inotrópicos, mayor cantidad de infiltrados, o el toque renal o la falla renal también que se agrega con la creatinina o el requerimiento de hemodiálisis. En los pacientes, ¿se acuerdan del grupo 1? Que son menos de 65 años y sin morbilidad. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? O por lo menos, ¿qué es lo que le tenemos que hacer para por lo menos diagnosticar? Mínimamente una radiografía de tórax, ¿no? Y si es necesario, depende del caso, le puedo hacer un cultivo del esputo y hacer un análisis de laboratorio, por lo menos para evaluar lo que es el recuento de glóbulos blancos y ver la fórmula, para ver si no hay algo agregado. Sí. En el otro grupo de más de 65 años con alguna morbilidad, también mínimamente se va a hacer una radiografía de tórax y una rutina de laboratorio, ¿sí? Se puede hacer también un cultivo agregando a estas condiciones mínimas. Si son internados en sala general, obviamente se le va a hacer radiografía, laboratorio de rutina y los exámenes microbiológicos habituales, que puede ser una muestra de esputo, una muestra de aspirado traqueal y hemocultivo si es necesario. Hay un gran porcentaje, no es mucho, pero bueno, hay porcentajes de neumonías que los gérmenes pasan a la sangre. Entonces a veces es importante para ver el tiempo del tratamiento si hace bacteriemia o no hace bacteriemia, o sea, si los cultivos son positivos o no. Entonces a veces también un paciente internado es de buena práctica hacer la muestra respiratoria, ¿sí? O sea, uno empieza empíricamente el tratamiento antibiótico, pero antes de empezar la primera dosis de antibiótico le saca una muestra para mandar a cultivo, por ejemplo, de muestras respiratorias y 2 hemocultivos, ¿sí? Y se puede hacer también gases en sangre, agregando a lo que ya se pidió inicialmente para ver más que nada el estado ácido base, la saturación y principalmente la presión de oxígeno y de carbono, que no hipoventila y hiperventila. Bueno, y en terapia intensiva se va a hacer todo lo anterior, RX de tórax, el laboratorio, los gases en sangre y los estudios microbiológicos. Y como máximo se puede también considerar hacer, por ejemplo, una fibrobroncoscopía para poder hacer un VAL, un lavado broncoalveolar, si son pacientes que están entubados o con la vía aérea artificial. Entonces, todo esto hago el diagnóstico, el cuadro clínico, la radiografía, le puedo hacer una tomografía, le puedo hacer una ecopleura, una fibrobroncoscopía con un VAL y todos los exámenes de laboratorio y cultivos y de ahí para adelante. Puedo también utilizar algunos biomarcadores, sobre todo en los pacientes que tienen neumonías atípicas. Generalmente voy a pedir la PCR o la procalcitonina, que también son marcadores que me hablan de infecciones activas, ¿no? Sobre todo de tipo virales. Puedo pedir PCRs específicas para determinados virus, eso se puede hacer. Pero, por ejemplo, esto es más cuando se sospecha neumonías atípicas. Si yo tengo una neumonía bacteriana, no se me va a ocurrir hacer un biomarcador, porque yo ya sé que van a ser principalmente de origen bacteriano. Bueno, y esto es el score del CURS 65, que es para determinar lo que yo les había comentado en algún momento, la hospitalización de los adultos que tienen neumonía aguda de la comunidad. Entonces acá yo tengo ítems, ¿no? Entonces valoro si tiene o no confusión, la urea, la frecuencia respiratoria, la tensión sistólica, la diastólica y la edad.
Entonces, con eso yo voy viendo si tiene cuántos puntos tiene de CUP 65. 1, 2, 3, 4, 5 tiene en total. De ahí, obviamente, un punto más 0 a 5. Y acá depende la cantidad de, si tenemos un CUP 0, va a ser tratamiento ambulatorio. Si tenemos un paciente con CUP de 1 o más y una saturación menos del 92%, se interna, por ejemplo. El paciente con CURS de 1 debe analizarse a veces caso por caso y ver si requiere o no la internación. Es lo que les decía al principio. Por ejemplo, CURS 1 puede ser un paciente que tenga una neumonía sin comorbilidad, pero tiene 68 años, por ejemplo, tiene más de 65. Entonces, a veces eso se evalúa. Pero, por ejemplo, cuando ya tengo CURS 2, entonces sí se indica por lo menos la hospitalización en sala de clínica. Y después tenemos en la terapia intensiva, si necesita, acá también tenemos criterios mayores y menos. Los mayores, obviamente, si necesita ventilación mecánica, y los pacientes que están en shock séptico o requerimientos dinotrópicos. Y algunos criterios mayores, estos sí o sí van a entrar a terapia, obviamente. Si no, en otro lado no se pueden asistir. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen taquipnea, PAFI menos de 200, plazos infiltrados multilobares, alteración de la conciencia, confusión en desorientación, empiezan a tener aumentos de urea, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipertensión, hipotensión, también algunos de estos criterios pueden considerarse para que terapia intensiva. Bueno, vamos a ver el uso de los antibióticos. Ya dijimos que las neumonías, la mayoría son de origen bacteriano, entonces es importante tener en cuenta a la hora de pensar en un antibiótico que esto se ha demostrado que digamos, la tardanza en poner un antibiótico en una neumonía bacteriana aumenta la mortalidad. Entonces es importante que en cuanto lo diagnostique se tomen las muestras que necesite o los cultivos e inmediatamente se inicie los antibióticos. Y esto entonces abrevia el tiempo de la enfermedad, reduce las complicaciones y sobre todo disminuye la mortalidad. Esto es algo muy relevante. Es importante para considerar entonces el antibiótico, la gravedad del cuadro, la etiología, los gérmenes que están involucrados y la prevalencia en cada hospital de la resistencia local de los antibióticos. Esto un poco más para las intrahospitalarias, ¿no? Bueno, y acá tenemos una serie de sugerencias, ¿no? De los tratamientos que uno puede empezar de primera, digamos, empíricos, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, menores de 65 años sin comorbilidad, puede utilizarse amoxicilina. En los más de 65 se puede agregar amoxicilina más clavulánico o con sulbactam, que son los inhibidores de la beta-lactamasa, que amplía un poquito el espectro de los gérmenes, o un tratamiento alternativo en caso, por ejemplo, de alergia a los beta-lactámicos, claritromicina, levofloxacin o moxifloxacina. Entonces, si estos son alérgicos, se puede utilizar esto. Se recomienda antibióticos hasta 48 horas luego de llegar a la estabilidad clínica sostenida por 24 horas con un mínimo de días de tratamiento. O sea que para ver si tenemos una buena evolución tenemos que por lo menos ver las primeras 48 horas a ver si está respondiendo el antibiótico. Quiere decir que si yo le pongo el antibiótico, le doy una dosis, el paciente empeora, bueno, tengo que esperar o ver que todavía ese antibiótico no hizo efecto. Entonces por lo menos 2 días para evaluar el tratamiento, ¿entendido? En los pacientes, por ejemplo, que se internan en sala general, ahí ya directamente utilizo ampicilina sulbactam más claritromicina. Entonces voy a cubrir los gérmenes bacterianos más comunes, el strepto, el streptoneumonia, el hemophilus, y las atípicas, especialmente micoplasmas y clamidias. Si no, puedo utilizar también el que es alérgico a los beta-lactámicos, ceftriaxona o levofloxacina o moxifloxacina. Y en la internación en terapia intensiva también. Acá a veces lo que variamos son las dosis. Acá dice 1,5 o a veces si hay bloque neumónico, abscesos o derrames, se puede utilizar el doble de la dosis, ampicilina, sulbactam o más claritromicina, ¿sí? Estas serían las dosis. Si hay riesgo de pseudomonas, puedo utilizar piperacina de tazobactam,
¿sí? O si hay riesgo de un Staphylometierre, o sea, un Staphylococcus meticilino resistente, puedo agregar la vancomicina o también clindamicina. El linezolid también se usa para los Staphylococcus meticilliae, que generalmente la vancomicina es muy nefrotóxica. En caso de falla renal se puede elegir el linezolid, por ejemplo. La vancomicina, la clindamicina son todos antibióticos nefrotóxicos. El ampicilobactam, todo eso también, pero menos. Siempre hay que ver la dosis, ver cómo funciona el riñón para hacer el ajuste según el clearance de creatinina. Bueno, esto se le hago un resumen según los grupos de pacientes. Entonces, en el grupo 1, ampicilina surfactant o amoxiclavulan. En el grupo 2, también lo mismo, por ahí cambio las dosis, ¿sí? Y en el grupo 3, depende si son pacientes que se internan en sala general y no tienen comorbilidad, el germen es el estreptococo, puedo también utilizar hasta ampicilina sola. O amoxicilina sola también se puede. Y si tengo alguna comorbilidad, siempre asociado el sulbactam o el clavulánico, ¿sí? Y agregar del macrólido o la ciprofloxacina o una quinolona. Esto en caso para cubrir gérmenes comunes y atípicas. ¿Sí? Acá lo mismo. La diferencia a veces es si es endovenoso, pero ya el paciente cuando está internado ya puede utilizar la vía endovenosa, que es más segura. ¿Por qué? Porque la vía digestiva muchas veces hay trastornos en la absorción. O si el paciente está con vómitos o náuseas, que tenía síntomas digestivos o tiene una tos muy irritativa, entonces a veces no tolera bien. Incluso está por ahí mal perfundido, entonces también todo lo que es el tubo digestivo está mal perfundido, entonces la absorción es errónea. Entonces generalmente el paciente cuando se interna se coloca por vía intravenosa. En el caso de las pseudomonas se pueden agregar cefepime, que es una céfalo de tercera que es antipseudomónica, o piperacina tazobactam, estas pseudomonas, si son de la comunidad, que son sensibles. Si no, habría que ver después el cultivo y ver la sensibilidad. O se agrega una quinolona como ciprofloxacina. Fíjense, les voy a hacer una salvedad. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, las quinolonas como la ciprofloxacina que están usadas en la infección urinaria, fíjense las dosis. Que acá en la neumonía, porque la verdad que la ciprofloxacina tiene una penetrancia en el pulmón, después fíjense, repasando apuntes de fármaco, la verdad que es una penetrancia muy mala en el pulmón, por eso se da dosis más altas.